Ante todo, reciba un cordial saludo del abogado Melquiades Castillo. Hoy este tutorial va a tratar sobre los efectos jurídicos del retardo procesal penal como medio violatorio de los derechos fundamentales del imputado. Es importante mencionar que este flagelo del retardo procesal afecta al imputado en toda la fase del proceso penal venezolano. Hay muchos factores que generan el retardo procesal, como ejemplo la falta de tribunales, la falta de traslado de los alguaciles a llevar las notificaciones, la falta de traslado de los imputados de los centros penitenciarios o centros de reclusión a las respectivas audiencias, la falta de que estas audiencias sean fijadas y que se realicen como tal, y sobre todo las audiencias preliminares, que hay casos donde pueden tardar hasta 2 y hasta 5 años por distintos motivos de diferimiento de la audiencia. Se hace necesario realizar un estudio de retardo procesal como medio violatorio de los derechos fundamentales del imputado en el sistema penal venezolano, ya que en Venezuela, según el mismo abogado y miembro del Foro Penal, el doctor Pedro Troconi, en el año 2014, según evaluaciones que él llegó a hacer, el 60% del retardo procesal en Venezuela era por falta de los tribunales, el número de juzgados que había en el país no se ajustaba a la densidad de población que existía en los centros penitenciarios como tal. Era así también como el abogado Monaza, en su análisis de retardo procesal del año 2012, indica lo siguiente, que según se ha citado que los jueces son los llamados a garantizar que se cumpla el debido proceso, pero en muchos casos los jueces o juezas son los principales transgresores de la norma constitucional, valiéndose de argumentos equívocos para el no pronunciamiento efectivo en muchas de las causas. Es importante también mencionar de que todos los imputados tienen unos derechos los cuales están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es aquí que este estudio nos lleva a que lo estamos realizando de una forma cualitativa y nos lleva a hacer estudios de distintas fuentes de investigación para determinar el flagelo del retardo procesal, su causa y su consecuencia, los motivos y los autores para evaluarlo. Por consiguiente, esto nos lleva a hacernos ciertas preguntas, a hacer cierto análisis, como es el análisis del retardo procesal como medio violatorio de los derechos fundamentales del imputado en el sistema penal venezolano. También hacemos la interpretación de distintos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantizan el debido proceso, así como debemos identificar los elementos que causan el retardo procesal en Venezuela y determinar qué derechos fundamentales se le vulneran durante el retardo procesal penal al imputado en Venezuela. Es aquí que la importancia de realizar esta investigación sobre el retardo procesal, ya que es uno de los flagelos que afecta al imputado en toda la fase del proceso penal venezolano, existiendo muchos factores que generan el retardo procesal, y esto a su vez teniendo una serie de consecuencias para el imputado o imputada, el Estado y la sociedad. Es razón de esto que el autor debe investigar los estudios realizados por diferentes autores y organizaciones no gubernamentales, analizar lo que establece los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley adjetiva, en referencia a la temática de estudio y de la forma de lograr identificar e interpretar las causas y efectos jurídicos del retardo procesal penal como medio violatorio de los derechos del imputado. Para comenzar el estudio del retardo procesal como medio violatorio de los derechos fundamentales del imputado en el sistema penal venezolano, en principio debe existir un ciudadano o ciudadana que pudo estar involucrado en la consumación de un hecho punible. Por lo tanto, implica que se debe realizar una investigación penal desde el inicio de la investigación penal y durante el desenvolvimiento del proceso, el cual tiene con finalidad de demostrar por los medios elementales de convicción cuál es su grado de culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa
Y así de la misma forma, desde el inicio de la investigación, tiene derecho y garantía durante toda la fase del proceso. Y en donde el Estado tiene que ser garante de que se cumpla. Si bien es cierto que la realidad carcelaria del flagelo de retardo procesal se ha hecho costumbre para los privados de libertad y para todo aquel ciudadano o ciudadana que se le siga un proceso penal. Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 49, su numeral 3, que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase, en cualquier clase de proceso, fase de proceso, como la debida garantía y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente e independiente e imparcial establecido con anterioridad. Es así que durante este análisis se estudió el trabajo Morosidad procesal, deuda penal del Estado, por la doctora Mari Pérez, la cual también llega a la misma conclusión de que la falta de tribunales, la falta de los jueces de realizar el trabajo, la falta de las instituciones responsables de los traslados de los respectivos procesados a los tribunales, para que de esta forma se puedan llevar las audiencias preliminares. Así como también tenemos otros estudios sobre las dilataciones indebidas que lesionan los derechos del acusado en la fase de juicio proceso penal venezolano por el doctor Martínez en el año 2013, que también llega a la misma conclusión de que parte del hacinamiento que existe en las cárceles del país es debido al retardo procesal, a este flagelo que se comete por los diferentes motivos, como es la falta de alguaciles, la falta de jueces, de tribunales, para poder hacer la audiencia preliminar y la audiencia misma de juicio. También tenemos un estudio realizado por el Observatorio de Prisiones, donde ellos llegan a la conclusión de que el retardo procesal le roba la vida al ser humano. Este fue un estudio en el cual ellos comenzaron más o menos durante 15 años, el año 2004 hasta el año 2019, llegando a ver que este flagelo se comete por lo mismo, la falta de tribunales, la falta de funcionarios, la falta de traslado de los centros penitenciarios a los tribunales, la no llegada ni siquiera a la misma notificación. Es aquí, en la interpretación de los artículos de la Constitución, como tenemos en el artículo 26, que hace referencia a la irregularidad de las dilataciones indebidas en los procesos penales. En el mismo artículo 46, en su numeral 2, el cual establece que uno de los derechos fundamentales es que se respete la integridad física, psíquica y moral de la persona con el retardo procesal, se está violando este principio constitucional, generando en el privado de libertad daños psicológicos, morales y hasta patrimoniales. En el artículo 49 de nuestra Carta Magna también establece que una serie de derechos y garantías semejantes a lo que existen en la mayoría de las constituciones del mundo y que son consecuencias de la época de los absolutismos de los gobiernos, privaban de toda garantía de defensa a los acusados de algún hecho ilícito. Dicho artículo igualmente establece que debido proceso, como un derecho que resulta por ser un atributo este trabajo de investigación fue hecho de una manera documental, un enfoque más que todo cualitativo, en donde el procedimiento fue más que todo clasificar los elementos que ocasionan o causan el retardo procesal en Venezuela en toda la fase del proceso penal. Luego definir el origen del retardo procesal, describiendo los derechos fundamentales que vulneran durante el retardo procesal penal. Y por último se describieron las diferentes tácticas para minimizar el retardo procesal venezolano y mostrar la grave consecuencia del sistema penal de nuestra nación. De igual manera, aquí llegamos a unos hallazgos que es de señalar que uno de ellos es el caso que los jueces o juezas son los principales violadores de la norma constitucional, valiéndose de argumentos ambiguos en el no pronunciamiento efectivo en muchas de las causas,
así como tengo conocimiento por pericia que los funcionamientos de los tribunales penales presentan problemas con la asignación de secretarios, secretarias, en caso de alguaciles, vehículos para practicar las notificaciones, lo cual genera descontrol y retardo de las mismas. La falta de traslado de los imputados y los acusados cuando son requeridos. Por lo tanto, existe el atraso en la realización de la audiencia preliminar y de juicio, con una excesiva cantidad de actos fijados para el mismo día. Es aquí que en el marco de estas observaciones anteriores, sin duda alguna, doblega el funcionamiento efectivo de los tribunales. Es evidente entonces que en consecuencia se generan nuevos conflictos humanos, siendo el más grave el de ellos de las dilataciones indebidas, daño moral, daño patrimonial, expresos y condenas, entre otros. En mi opinión, existen diversos motivos en el orden institucional que originan el retardo procesal. De hecho, tampoco se justifica la paralización de los procesos penales en la actualidad por el motivo de la pandemia del COVID-19. El gobierno nacional, por medio de decreto del estado de excepción de alarma en sus disposiciones finales ordinal quinto, de acuerdo a la Constitución de la República. Sí, ya porque el artículo 337 es claro donde establece que no puede ser, que nada más puede ser restringida temporalmente una garantía constitucional, salvo la referida al derecho a la vida, la prohibición de, de comunicación, la tortura y el debido proceso, y lo cual se está violando en la actualidad. En cuanto a los aportes de la investigación, el autor estima que es notorio que al vencer las habilitaciones indebidas se logra parte de la seguridad jurídica. En consecuencia, es necesaria la creación de una comisión para fortalecer el sistema de justicia penal y combatir el retardo procesal. Asimismo, se hace énfasis en la supervisión de aquellos tribunales que se encuentran en retardo procesal por incumplimiento e ineficiencia de sus funcionarios. Sancionar a los jueces titulares de aquellos tribunales que tengan mayor denuncia en retardo procesal. Cabe destacar que el tema del retardo procesal debe ser abordado por una comisión interinstitucional de interpoderes para la coordinación de la transformación del sistema de justicia penal que combata el clasismo, la discriminación y la impunidad, que no dejan de ser importantes para el tema del retardo procesal en nuestro país. Para mejorar el sistema de justicia venezolano debe crecer más las instituciones y asimismo mejorar el nivel académico del trabajador de justicia. Dentro de estas instituciones se debe constituir una comisión para la coordinación y transformación del sistema judicial penal venezolano. En este mismo orden de ideas, se debe crear un solo sistema en donde exista la conexión del Ministerio Público, el sistema penitenciario y las demás instituciones que engloban el sistema judicial para así minimizar los protocolos y dilataciones en el aspecto de la información. Bueno, ante todo, gracias por su atención. Feliz tarde.